Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hoy es 7 de noviembre de 2020. Estamos con Diana Neymar, que bueno, muchos la conocen. Ella estuvo muchos años, creo que 8, como directora comunitaria de esta comunidad de Misiones. Y bueno, es un gusto presentarla a través de la entrevista para que nos cuente un poco cómo fue su trabajo en esta comunidad, cómo llegás, Diana, a esta comunidad. ¿Quién te contrata? ¿Quién te habla de la comunidad? Si tuviste otra oferta o esta en ese momento era esta, la comunidad. Bueno, contanos un poco, primero contanos dónde vivís. Primero Y quiero agradecer, bueno, primero quiero agradecerte a vos, básicamente, que, bueno, a través de esta idea de convocar y preguntar y entrevistar para hacer ese trabajo para la comunidad, me pareció una idea hermosa y cuando me propusiste inmediatamente me pareció una idea interesante y acepté. Y entonces, básicamente agradecerte la oportunidad y decirte que es todo un acontecimiento, porque los que me conocen saben que a mí me gusta hacer hablar, no hablar. Vos estás bueno, ofreciendo, bueno, pero yo también me dedico a eso, a hacer claro, hablar. Somos las somos dos, ambas, somos las dos psicoanalistas, así que bueno, estamos en eso. entonces es una oportunidad distinta hablar, ¿no? Ujú. Al revés. Bien, bueno, todo ocurrió de una manera absolutamente azarosa, digo yo. A mí me gusta pensarlo así, porque ya dijiste vos que nos dedicamos ambas a otras cuestiones habituales en nuestros trabajos, y yo estuve vinculada a las comunidades, a la comunidad de Santa Fe, y en una ocasión la AMIA me contrata para trabajos con comunidades del interior. Y era una oportunidad pues yo estaba en la comisión directiva acá en Santa Fe y en Daya, entonces aparece esta idea de trabajar con comunidades del interior y dije, ¿por qué no? Entonces, a partir de esto, Daya me ofrece trabajar, hacer actividades, talleres con distintas comunidades del interior. Hubo una capacitación intensiva y hubo distintos programas. Uno de ellos fue RICMA, que fue el último, me parece, donde viajé, me tocó viajar, o yo básicamente me parece que yo había pedido ir a algún lugar lejos de Santa Fe, y fue Posadas, de la comunidad en ese momento. Entonces, hice algunas actividades espaciadas, una vez por mes viajaba con otra persona. ¿Vos Eso ya creo que conocías Posadas? cuando tenía 10 años, viajé con la Escuela Bialik de Santa Fe a la Escuela Bialik de Posadas. Oh, Y paré en la casa de una joven Esperanza, que todavía no sé cuál de las jóvenes Esperanzas fue la que me alojó. será Nunca tuve Patricia, la Patricia posibilidad Esperanza. no me acuerdo, supongo que era, bueno, no sé, pero estuve indagando y nunca di con quién me alojó en aquel momento, a mí cuando tenía esos 10 años y estaba en la escuela judía de Santa Fe, hicimos ese viaje. Pero fue un viaje, imagínate, del año 68, no es la Posadas actual, con lo cual yo llego a Posadas sin conocerla y inmediatamente, como solía decir o suelo decir, me enamoré. Me Ujú. gustó la ciudad de Posadas, me gustó la comunidad de Posadas, con la que tuve eventuales contactos por estas actividades mensuales. Y esto ocurrió durante creo que 2 años, y en una oportunidad yo estaba de vacaciones, recibo un llamado, eh, quiero acordarme quién, sí, en aquel momento me parece que era quien era presidente, Yankelevich, y me pregunta si quiero tomar la dirección comunitaria. Yo tenía 53 años en aquel momento, era una señora
mayor ya, como para Ah, pensar. En, en un ah, principio pensé, en un principio dije, bueno, primero escuché de qué se trataba, cuál era la idea, intercambiamos, me invitan a viajar a Posadas, por el hecho de que ya me conocían por estos viajes mensuales que yo hacía a Posadas, a la comunidad. Entonces, el formato que encontramos, conversando con la comisión directiva, fue que viaje. En realidad, el formato era una especie de 10 días y eran 10 días al mes, divididos. Entonces yo viajaba, por ejemplo, una semana estaba en Posadas, 2 en Santa Fe. La siguiente en Posadas, 2 en Santa Fe. Lo que hacía un total de 13 semanas en el año. Ese formato que fue inventado, porque recuerdo que también tuvo que ver con cuestiones de ver cómo armarlo, cómo pensarme a mí en una actividad, eh, en un trabajo sistemático en un lugar tan lejos de Santa Fe, porque yo tenía que recorrer 12 horas, hacía 12 horas en ómnibus, yo no podía viajar en avión, porque tenía que irme hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Posadas, era absolutamente una locura. De manera que a los 53 años dije que sí y viajaba 12 horas de ida y 12 horas de vuelta. Estaba esa semana y eso funcionó así a lo largo de esos 8 años. Menos durante los meses de enero y febrero en que nos tomábamos todos un vacaciones. ¿Qué impresión fue la tuya al ya establecerte a trabajar una vez por semana? ¿Qué impresión respecto de la comunidad? Bueno, yo tenía ya insisto, con esa experiencia de esos 2 años anteriores donde había actividades donde participaban, había una presencia muy activa. En ese momento, en que yo los conozco, noté que había avidez en ese momento de recibir propuestas que tenían que ver con conversaciones, con talleres, con algo de identidad judía, trabajar en las cuestiones de Israel. Insisto con que tenía ese plafón anterior. Entonces, la idea, la impresión, como vos me interrogás esto, tenía que ver con que el sí a la sistematización de ir esas 13 semanas tuvo que ver con haber conocido a la comunidad en esos 2 años anteriores. Y me pareció una comunidad interesante en términos de, con la idea de encontrar gente ávida o deseosa de trabajar cuestiones vinculadas a lo judío, dentro de una comunidad que en ese momento me pareció activa y deseosa. Me recibieron muy bien, porque insisto con esto anterior, había ese plafón de conocimiento. Bueno, a partir de ahí lo que suelo decir cuando recuerdo esos primeros tiempos, y después también, se me permitió, entre comillas, se me alentó a la propuesta que se me ocurriera. Entonces yo venía con ideas de trabajo en distintos formatos, para distintos públicos, distintas poblaciones, es decir, alguna vez lo hemos conversado con Analía, y esto también tiene que ver con, de alguna manera, estar atravesados por el psicoanálisis, esto del deseo del uno por uno, de la persona en la singularidad, y no vamos a hacer todos una misma actividad, hasta la propuesta, vengan todos, y cuando no vienen algunos, está esto, ¿qué pasa que la gente no participa?
Entonces, la impronta que yo creo que funcionó desde un principio fue pensar, bueno, hay gente joven a la que habrá instancias que le interesen más, gente un poco mayor, gente más interesada en lo político, gente más interesada en la conducción. Tuvimos trabajos intensos con la comisión directiva, recuerdo con mucho interés, ¿no? Que es esto de la conducción voluntaria en instituciones. Gente interesada en la narración, donde vos tuviste un papel fundamental, de recepción, la verdad que fue uno de los espacios que más, lo fui pensando como espacios de atracción. En la misma escuela también trabajé con las Morot, algunos momentos de trabajo, no con los chicos, las Morot, fueron las Morot, son las Morot, la escuela independientemente. Después el tema de, llegaban los Hagim, las festividades judías, y ahí había algo donde la idea era una participación general ahí, los espacios eran convocados, había un espacio que quedó pendiente, Analía, que es el de teatro, que eso quedó para alguna otra vez. Juanjo tuvo una impronta muy interesante, Juanjo Lansky, con la música, con la música, con la música. El canto. Y la provocación, que es algo que a mí siempre me han escuchado también muchas veces, ¿no? El interés por provocar, no instalar la idea de, bueno, vamos todos a la clase de cocina judía. O Rikudim, o Rikudim. Rikudim, cocina judía, es decir, vamos a ver dónde está el deseo de cada uno, y después momentos donde esos espacios, donde cada uno nos juntábamos, digamos, nos reuníamos, y en muchas oportunidades había, bueno, participa tal espacio, participa el otro, y ofrece lo que trabajó durante ese tiempo, sea al fin del año, sea en algún momento del año. Bien. Tu familia, Diana, para saber un poco más de vos, ¿de dónde es originaria? ¿Cómo llegan a Santa Fe? Sí. Después seguimos con la comunidad, ¿no? Pero... Pensé que me preguntaba qué pasó con mi familia, yo a los 53 años estando... Sí, esa también es una pregunta. Y oxigenante, yo siempre bromeo con esto, oxigenante y excelente idea para quienes estén pensando en ir y venir y volver, y el chiste que solíamos hacer con algunos miembros de comisión era que con Rubén, con mi compañero, era ¿cómo te fue en la semana? No, ¿cómo te fue? Todos los días, ¿cómo te fue en la semana? Tengo un hijo de 34 años, Nicolás, que vive solo, y vivimos con Natalia, que tiene 27, que estudia Derecho, y también está vinculada a Ricudim, a la comunidad judía, y da algunas clases en la escuela Bialik también. Mi familia. Tenía un abuelo, hay algo que a mí siempre me llamó la atención, creo que lo hemos conversado muchas veces, respecto de lo ashkenazí y lo sefaradí. Una atracción particular por la cultura sefaradí, pero intensa. Yo hice un árbol genealógico que llegó hasta después de mis tatarabuelos, hasta los chosnos. En realidad los chosnos no son los que vienen después de los tatarabuelos, sino son los hijos de los tatarabuelos. Y en esa investigación lo que detecto es que tanto de parte de mi madre como de mi padre, todos ashkenazim. No tengo un solo sefaradí en la familia hasta después de los tatarabuelos. Sin embargo, mi interés hacia lo sefaradí, por eso escuchaba con mucha atención a tanta gente sefaradí que me transmitía todo lo tan interesante de la cultura sefaradí.
El único abuelo que llega a la Argentina, de fuera de la Argentina, es mi abuelo paterno, Moisés Neymark, que llega desde Odessa. El resto de mis abuelos han nacido en la Argentina. Ajá. Maternos, mi abuelo nació en Moisés Ville, mi abuelo materno, los dos Moisés Neymark, mi abuelo materno, Moisés Neymark, tengo dos abuelos Moisés. El apellido de tu abuelo de Moisés Ville, ¿cómo era? Feynman. 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 Su madre también oriunda de Odessa, o sea, mi bisabuela, pero quiero decir, de mis 4 abuelos, solo uno llega de Odessa. Mi bisabuela materna y mi bisabuelo materno también de Odessa. Bien, ¿y en qué años más o menos llegan a Santa Fe? ¿O llegan primero a otro lugar? No sé. No, solamente el que llega si llega a Buenos Aires es mi abuelo paterno, que es el que llegó de Odessa. Los otros nacieron en Estaban acá. Argentina, estaban acá. Mi abuelo paterno llega en el año 1910, creo. Creo que llega en 1910. Diana, hablando de inmigrantes, yo sé que vos emigraste del país y estuviste viviendo en Israel. Y me gustaría que nos cuentes un poco cortito, porque no tenemos tanto tiempo, por qué se fueron, por qué volvieron, cómo fue para vos esa experiencia y cuál es tu vínculo con el Estado de Israel. Recuerdo que una de las actividades que hemos hecho en estos larguísimos 8 años fue intercambiar con gente que había hecho Aliyá y había vivido un tiempo en Israel y había regresado. Entonces, eso fue una actividad interesante de intercambio donde yo conté mi historia y de forma individual con algunos. Yo tenía 44 años cuando, en el año 2002, en ese momento 2001 básicamente, Sí. ardía el país, de otra forma que ahora, el Estado de Israel hizo toda una movida de interesar a argentinos que quisieran hacer algo. Lo que yo puedo transmitir de aquello, que fue una experiencia de 13 meses, porque nos quedamos 13 meses, fue una situación particular donde nosotros nos fuimos, no por cuestiones económicas o por la cuestión del corralito y toda esta cuestión que incentivó la Liga en ese momento, sino por una cuestión que ahora a distancia lo interpreto como un fenómeno de grupo. Viajamos 18 amigos de Santa Fe. Hicimos Aliyá en un grupo a Yokneam, que es un lugar muy bonito, a 20 kilómetros de Haifa, muy hermoso, donde vivía una prima mía. Hicimos una Aliyá directa, sin parar en ningún mercado, donde estuvimos directamente, estuvimos viviendo en un kibutz 5 semanas y después alquilamos una casa, cada uno. Esos 18 formábamos un grupo muy interesante de empuje, vamos, somos jóvenes. Mi hijo varón tenía 17 años y mi hija tenía 10. Los dos hablaban hibrid, yo hablaba muy bien hibrid, también todos, menos Rubén tenía una base muy mínima de Buenos Aires, en las ciudades de Buenos Aires, y en su escuela de Buenos Aires había aprendido algo del hibrid. Pero quienes teníamos idioma, de los 18, éramos nosotros 3 básicamente. El resto empezó todo de cero. El tema del idioma era básico. Yo me di cuenta inmediatamente que a los 44 años hacer Aliyá resultó muy complicado y, como suelo decir, empecé a volverme inmediatamente, simbólicamente, ¿no?
porque, insisto, con iniciar a los 44 años una vida, aún teniendo un buen idioma y aún habiendo trabajado. Yo trabajé mucho tiempo en mi misma profesión, hice, ¿cómo se dice? Cuando uno hace ¿Reválida? gracias, la reválida tanto en educación como en educación y en salud. Tuve pacientes en hibrid, es decir, estaba instalada profesionalmente también. Sin embargo, desde de entrada me di cuenta que extrañaba muchísimo la cuestión del desarraigo, es una expresión muy dura, muy, muy intensa, y me di cuenta que quería regresar a la Argentina. Fue un momento en la vuelta muy particular también en Santa Fe. En Santa Fe, en ese momento fue, en el 2003 que regresamos, fue una inundación brutal que vivió la ciudad de Santa Fe, que estaba devastada. Nosotros llegamos al mes, también, o sea que fue toda una movida en 13 meses, 5 mudanzas. Si uno ve a la distancia, ha sido una experiencia bastante difícil y traumática. ¿Y qué relación y idea. Yo qué volví a vínculo queda de todo esto? eso me parece importante. Yo me di cuenta que no podía vivir allá. Rubén considera que él se hubiera podido acostumbrar, o mis hijos estaban extrañando bastante, pero básicamente yo fui la del empuje. Mi relación con Israel, a partir de mi llegada acá, fue tan intensa, justamente, al nivel de viajar. Yo fui becaria de Yad Vashem, en el Museo del Holocausto, 2 veces. Una vez estuve 15 días seleccionada y viajé y estudié en Yad Vashem en el 2008. Y en el 2009 volví a viajar en un posgrado que se llama Morei Morim Leorat HaShoah, que es capacitación de capacitadores para la Shoah, donde escribí varios trabajos que me publicó Yad Vashem y demás. Entonces, el vínculo con Israel, y eso me parece interesante de transmitir, continuó de otra manera, no viviendo allá, pero sí estudiando. Creo que la cuestión del estudio en Israel es algo que a mí me ha marcado. Y después viajé a pasear. Está muy bien. Bueno, volvamos a Posadas y seguramente tendrás cosas, varias, que contar respecto de tu experiencia acá. Gente con la que compartiste, que tuviste más afinidad, situaciones de fiestas, de festividades de las altas fiestas, no sé si alguna vez estuviste acá, no sé. Sí, todas. Sí, contesto varias de las cuestiones que me estás preguntando. Rosh Hashanah lo pasé en Posada con mi familia. La mayoría de los años mis hijos y Rubén viajaban y lo pasaba en Posadas, varias veces. Si no, no fueron los 8 años, pero Yom Kippur una vez solamente me quedé en Posadas y dije, no, Yom Kippur va a ser en Santa Fe. Acá tenía el tironeo porque por mi vínculo con la comunidad. Yo estuve varias veces, varios años como en la comisión directiva en la Cailá en Santa Fe y en Daya, entonces estaba esta cuestión de celos. De Yom Ha'atzmaut estabas acá. Yom Ha'atzmaut estuve acá, sí, claro, siempre, tenés razón, Yom Ha'atzmaut estaba acá siempre. Y ¿qué me preguntabas también sobre las actividades, las festividades? Sí, Las acá. festividades y el tipo de vínculo con la gente en particular, sí. Como... Hubo algo muy, muy interesante que a mí me resultaba conmovedor, y fueron momentos de escucha en forma individual de mucha gente que se acercaba a conversar conmigo. Obviamente que no era un asistente espiritual, mi formación es otra,
pero mucha gente se acercó a hablar conmigo y lo siguió haciendo durante mucho tiempo, y donde yo detectaba también algo que era muy útil para la decisión o la provocación en las ideas en los espacios. Bueno, a mí me interesa la música, a mí me interesa el cine, entonces hacíamos un espacio de cine, a mí me interesa la cocina. Entonces, el vínculo era muy estrecho, muy interesante con la comisión directiva. Ahí había algo en las reuniones de comisión de mucha libertad, de mucha discusión también, había diferencias en muchas oportunidades y bueno, se saldaban, o no. Pero estaba esta cuestión había un intento mío, fue un intento intenso. Yo venía de un trabajo interesante en Santa Fe, un espacio que se llamó Escuela de Ascanim. Es un invento como tal, porque nosotros conocemos lo que es Escuela de Madrijim, que también durante un tiempo funcionó en Posadas, donde había existía ese espacio donde los chicos, los madrijim, se reunían, tenían actividades. Entonces, los Ascanim son los líderes voluntarios. Entonces, si hay para Madrijim, ¿por qué no para Madrijim? Entonces, eso que se dio en llamar Escuela de Ascanim, que en Santa Fe fue muy interesante durante varios años, lo intenté de trasladar a la comunidad de Posadas. Hicimos algunas actividades interesantes, encuentros, hubo un encuentro regional que recuerdo con mucha intensidad, donde estuvo gente de Corrientes, de Chaco, de Ascanim, de miembros de comisión, bueno, para discutir esto tan particular que es conducir y liderar comunidades judías, ¿no? Ascanim, ¿qué quiere decir? Yo no lo sé. Perdón, Ascanim es una expresión que el israelí se enoja, porque en hibrit quiere decir algo vinculado al comercio, a la producción. Ascan es el líder voluntario. Entonces, por ejemplo, los miembros de comisión directiva son Ascanim. El Ascan es eso, el que decide ser parte de una comisión directiva de una comunidad. Eso es el Ascan. Los conocemos así. O sea que hubo encuentros con otra gente de otras provincias en función de organizado. Sí. Sí. Y en tema de Madrijim, ¿quiénes estaban en ese momento dirigiendo a los Madrijim? ¿Quiénes eran los Madrijim? Pasaron, no me pidas nombres porque me pones en un aprieto grave, pero en aquel momento fue decayendo después. En aquel momento los Madrijim que tenían más polenta, más fuerza en el sentido más interés, estaba bueno, pido no nombres, ya me voy a acordar. Pero había, digamos, un grupo de gente muy activa. Después eso sí fue decayendo, que digamos, fue una cuestión que me voy a referir a Posadas, pero que en paralelo ocurría en el resto de las comunidades también. No estoy diciendo esto mal de muchos, consuelo de pocos, pero... Eso te quería preguntar, porque a veces suceden cosas que uno cree que pasa solo en Posadas o que pasa solo en Misiones. El tema, por ejemplo, de la asimilación, el tema de la integración de los matrimonios mixtos o no. Quería saber cómo se produce en otras provincias de la Argentina, si pasa más o menos lo mismo en todas partes, y qué observaste vos en Posadas respecto de eso. Lo que yo observé en Posadas, y voy a confesar que es una de las cuestiones que me entusiasmó más cuando dije, bueno, voy a ver qué pasa, y pasó durante 8 años, fue esto de
la mixtura, los matrimonios exogámicos, es decir, no mixtos de jamón y queso, sino, me gusta decir esa mixtura donde estaba presente en casi, digamos, en un 80%, donde ahí no, pues es la cuestión de, yo soy bastante reticente a la expresión asimilación. ¿Qué es eso de la asimilación? Porque me suena muy homogeneizante. Bueno, yo no tengo nada que ver con los judíos, me asimilo. Y en realidad hay distintas maneras de acercarse, entiendo, a los judíos. Entonces, ¿qué ocurrió en la época en que yo estuve posada? Primero me encuentro con una comunidad profundamente mixta, es decir, matrimonios donde uno de los dos era judío, el otro no, matrimonios donde había judíos y judíos, participaban, había esto del intercambio, y había también en las actividades, a veces, gente no judía que participaba. Eso también incluía, no domesticaba, vamos todos al mismo lado, vamos todos a hacer lo mismo. Por ejemplo, lo que se me está ocurriendo ahora, el trabajo extraordinario que hicimos con el Pastor Beira. Yo lo conocí al Pastor Beira en una oportunidad y realmente ahí empezamos a hacer un trabajo interesante donde el otro, el diferente, el que no tenía, digamos, estaba atravesado por los judíos, venía, se interesaba, venía una vez al año con quinto año. Beira hizo un trabajo muy interesante con el tema de Ana Frank, viajaba, yo creo que lo sigue haciendo, no lo sé. Haciendo, sí, lo sigue haciendo. Así que terminó el libro de Otto Hahn, la traducción, una persona que estuvo, no judía, que estuvo integrada, otra expresión que no me gusta, hace cerca, para conocer y para... Esto es un trabajo interesante de horadar el antisemitismo. Igual le cuento, mirá, no somos monstruitos, mirá lo que pasa, acá hay judíos que tienen su historia, que tienen su especificidad, que tienen sus tradiciones. Y algo más quiero decir respecto de el entusiasmo que me provocó la particularidad de esta comunidad, que también tiene que ver con la de Santa Fe, que es lejos de la ortodoxia. Y ahí yo marco una posición personal. La ortodoxia excluye. Y ahí hay una diferencia. Hay piedras y obstáculos. Insalvables. Lo son. Por eso, bueno, hay un límite. Esa ortodoxia hubiera implicado la exclusión de mucha gente interesante. Por supuesto. Entonces, eso estuvo ahí presente que... después, a lo largo de los años, hubo claramente, digamos, un cansancio, un desgaste, el tema de los madrigim, también había algo ahí en el Ken, donde había que remar mucho, porque los chicos estaban bastante solos en el sentido de el movimiento estaba cerca en ofrecerles materiales, pero había pocos chicos, cada vez había menos chicos, no sé qué está pasando en este momento, pero eso iba en una pendiente, un desgaste. Hay poco incentivo porque los chicos que están a cargo son muy jóvenes, no tienen realmente una formación importante al respecto como hubo en otro tiempo, están muy solos. Entonces, y están a cargo de chicos más chicos, entonces hacen lo que pueden, realmente. Y con muy buena voluntad, pero les falta recursos. De cualquier manera, el tema de la edad, yo que vengo de movimientos juveniles, vengo de Yehuda Bonim, de Ayomer Hatzair,
hay una cuestión que siempre tuvo que ver con los movimientos juveniles. Los jóvenes de 16 años ya se largaban a hacer Madrid Gym, nos largábamos siempre. ¿Qué pasa? Y la formación es el tema, no la edad. Es, bueno, a ver qué me pasó a mí antes de los 16 años, qué Madrid Gym tuve, qué formación Por tuve. eso, por Los eso. jóvenes, otro tema. Porque Los, es una cadena generacional que lleva una cosa a la otra, y es la transmisión. así es, así es. Los jóvenes también fue todo un tema de años, esos años inolvidables donde semanalmente había reuniones, había intercambio. Después eso fue decayendo, hubo momentos de tensión con la comisión directiva, después eso se arregló, se intentó eh, arreglar, modificar, aliviar, pero eso también fue un tiempo de plenitud, digamos, y después también con mucha dificultad para volver a eh, eh, juntar o provocar el interés de los jóvenes. Ahora sí. Bueno, quería saber si querés agregar algo, si quedó algo por decir de tu parte en este momento, y sobre todo, bueno, agradecerte tu participación en esto. Me, insisto que fue esta idea, una idea interesante, incluso como para rememorar, utilizando este significante que lo estuvimos diciendo durante la entrevista, un tiempo muy particular de mi vida también, ¿no? Muy intenso, con muchas ganas, que concluyó después de un tiempo y que tuvo que ver con mucho de lo no planificado, en el sentido de la creatividad todo el tiempo, es decir, la oportunidad de encontrarme con una comunidad con determinadas características y a partir de ahí ir pensando y escuchando la demanda, entonces saber por dónde. No, a ver, no me dediqué mi vida a conducir comunidades judías de la Argentina. Mi vida ha sido por otro, digamos, ha andado por otros rumbos. Esto fue una instancia en mi vida muy interesante que, insisto, tuvo que ver con trabajar en terreno con lo que me iba encontrando. Y no trasladar algo armado de ningún otro lugar para esta comunidad con la que fui transitando esos años tan intensos, donde tenía la mitad de mi vida allá y la mitad acá, porque en tiempos cronológicos eran 13 semanas allá. Nada más, que fueron años muy interesantes. Bueno, ahora queda la comunidad en tus recuerdos, y vos también en el recuerdo nuestro, con cada uno de nosotros de una manera tal vez distinta. Nosotras hemos tenido el gusto de compartir, porque vos me convocaste según mi deseo, ¿no? Como decís vos, a coordinar un espacio de narración oral, a mí, a Laura Novomiski en su momento, y después a Silvia Massal también, y luego te incorporaste vos al espacio. Y creo que yo también te debo esa posibilidad, porque tal vez a mí no se me hubiera ocurrido meterme por ahí, no porque no me gustara el espacio en sí mismo, sino porque no lo había pensado, y vos lo propusiste, y bueno, fue un espacio que funcionó durante creo que 5 años, algo así. Así que bueno, realmente
te agradezco yo a vos por eso. Y creo que tu participación dentro de la comunidad ha sido realmente muy interesante y muy, muy rica, ¿sí? Así que bueno, estamos en contacto. Además, ahora somos amigas. Y transitamos los espacios del psicoanálisis donde generalmente nos cruzamos. Así que bueno, ha sido un gusto, Diana. Igualmente, igualmente. Te mando un beso. Y por supuesto, espero esto para volver a escuchar. Bueno, bueno. Hasta pronto.